Bueno, buenas tardes. Es el momento en el que puedo decir buenas tardes. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes, estar frente a ustedes. Si están un poco, ya saben, es la tarde. Sé que todavía no han almorzado, pero sé lo que podrían estar pensando. Están mirando aquí. Están pensando, ese es el pastor John, pero más bajo, más bronceado y más guapo, parado ahí arriba. No, sus ojos definitivamente los están engañando, si ese es el caso. Mi nombre es Virgil Walker. Tengo el privilegio de ser uno de los pastores de enseñanza aquí en Redeemer. Es una alegría incluso poder decir eso por primera vez aquí en Redeemer. Gracias por eso. Sí. Si es tu primera vez con nosotros, bienvenido. Permíteme animarte a regresar cuando el pastor John predique. Escucharás una gran predicación. De nuevo, agradezco la oportunidad de suplir al pastor John mientras él ya escuché que no se sentía bien. Recibí la llamada el sábado y siempre hay que tener un sermón guardado en la manga. Si aspiras a ser predicador, asegúrate de tener un sermón listo para salir en cualquier momento. Así que estoy agradecido por la oportunidad de suplir en esta ocasión. También quiero darles las gracias. Quiero tomarme un momento para agradecerles por dar la bienvenida a mi esposa, Tamika, a mi hijo, Price, y a nuestra familia aquí en Redeemer. Es un gozo estar con ustedes. Estamos agradecidos. Mientras nos hemos mudado aquí, ustedes han sido increíblemente hospitalarios y amables. He recibido más invitaciones a cenar de las que puedo contar, pero estamos agradecidos por todo eso, así que muchas gracias. Más importante aún, estoy agradecido de estar aquí con ustedes, el cuerpo de creyentes en el Día del Señor. Así que muchas gracias por todo eso. Al abrir la palabra de Dios hoy, quiero simplemente hacer una pausa y reconocer el dolor que muchos de ustedes están llevando por la trágica pérdida de Charlie Kirk, su fallecimiento. Hubo otro evento trágico que ocurrió a principios de la semana con Irina Zarutska allá en Charlotte, Carolina del Norte. Simplemente están pasando muchas cosas. Puede que te sientas sacudido, desafiado al ser testigo de lo que está ocurriendo ahora mismo en todo el país. Y solo quiero detenerme y reconocer que tienes todo el derecho de sentirte confundido, ¿verdad? Desafiado, con dolor también. Y tienes todo el derecho de sentirlo, el peso de eso hoy. Pero como ya se dijo, no nos lamentamos como aquellos que no tienen esperanza. Entendemos y reconocemos que Cristo sigue siendo rey y que su reino no será sacudido. Reconocemos que el evangelio nunca será silenciado por la violencia. Así que si hoy estás sufriendo, si sientes miedo o confusión, permíteme animarte a que te acerques a Cristo. Él está cerca de los quebrantados de corazón. Él es nuestro refugio y fortaleza. Él es un auxilio muy presente en tiempos de angustia. Y es en momentos como estos cuando el pueblo de Dios debe mantenerse firme, sabiendo que el mismo Dios que sostiene la historia sostiene nuestro futuro y nos sostiene a cada uno de nosotros. Dicho esto, quiero hacerte una pregunta. Mientras piensas en lo que está sucediendo en la cultura y demás, y pienso en cómo las cosas se están calentando, y reconozco que al mudarme a Phoenix, eso adquiere un significado completamente diferente, que las cosas se calienten. Pero ¿cómo responde la gente? Hay dos maneras en que la mayoría de las personas responden. Algunos lo conocen como la respuesta de lucha o huida cuando las cosas se calientan, cuando las cosas se intensifican. Algunas personas se rinden de inmediato, otros se preparan para luchar. Algunos ceden para mantener la paz y otros eligen un valor que cuesta caro. Esto no es algo aleatorio, esto no es una coincidencia, es el patrón que se ha estado repitiendo durante milenios. Y eso es exactamente lo que nos muestra Daniel capítulo 11, versículo 32. Nos muestra que la historia siempre divide a la humanidad, o más bien divide a la humanidad en dos grupos separados, los seducidos o los fortalecidos. Y la diferencia entre ellos es conocer a sus dioses. Abran sus Biblias conmigo en Daniel capítulo 11, versículo 32. Daniel 11, versículo 32. Si ya lo tienen, les voy a pedir que se pongan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Les advierto, por ser el último servicio tengo hora y media para predicar. Así que, bien, lo noto por sus risas. No es así. Me ceñiré al tiempo que me han dado.
Este es el Señor de Dios. Daniel capítulo 11, versículo 32, se lee así. Él seducirá con halagos a los que violan el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará. Amén. Vamos a sentarnos. Ahora, lo que estás leyendo es una breve sección de las Escrituras. Lo más normal sería tomarme mi tiempo y explicar expositivamente cada faceta de lo que vamos a encontrar aquí. Pero por el bien de nuestro tiempo juntos y el propósito de este mensaje en particular, quiero desglosarlo para ustedes de una manera breve, en un contexto adecuado. Pero quiero aplicarlo porque creo que este texto específico de las Escrituras es increíblemente relevante para la época en la que vivimos. Así que con eso quiero que reconozcan esto. Esto no es solo una profecía antigua, sino más bien un principio que atraviesa todas las generaciones. Daniel lo vio hace más de 25 siglos, que la misma línea divisoria que atravesaba el mundo en sus días también atraviesa el nuestro hoy. Y ustedes lo van a ver. Daniel lo vio hace 25 siglos. Ustedes lo van a ver esta semana en el trabajo, en la escuela, en su vecindario. La historia divide a la humanidad en dos en cada generación, y esa división está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos. El capítulo 11 de Daniel, versículo 32, para darles un poco de contexto, permítanme ofrecerles un trasfondo, aparece en medio de una de las profecías más detalladas de las Escrituras. Les animo a que cuando salgan de aquí y lleguen a casa, lean el capítulo 11 de Daniel. Probablemente esta sea la sección más detallada y compleja de las Escrituras en lo que respecta a la naturaleza profética de la proclamación de Daniel al pueblo de Israel. Daniel está describiendo el surgimiento de un rey malvado. Eventualmente lo conoceríamos como Antíoco Epífanes. Él gobernó el imperio seleucida en el siglo II a.C. Antíoco se levantó en contra del pueblo de Dios, el pueblo del pacto de Dios, y sedujo a muchos judíos con promesas, recompensas y halagos, convenciéndolos de abandonar la ley de Dios y adoptar prácticas paganas, pero no todos se rindieron. Un remanente fiel, hombres y mujeres que conocían a su Dios, resistieron sus decretos. Se mantuvieron firmes en su lealtad al Señor e incluso tomaron acciones valientes para defender el pacto. Ahora, la historia conocería a estas personas como los macabeos. Eran creyentes comunes, fortalecidos por el conocimiento de su Dios para enfrentarse a un tirano. La profecía de Daniel en realidad muestra el contraste de que habría un rey que vendría por medio del cual algunos serían seducidos y se comprometerían, mientras que otros se mantendrían firmes, fortalecidos por la convicción. Ahora bien, este patrón no comenzó ni terminó en el año 167 antes de Cristo. Se repite en cada generación, incluida la nuestra. Aquí está la frase en cuestión. Mira el texto una vez más. Él seducirá con halagos a los que violen el pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará. Dos tipos de personas, los seducidos o los fortalecidos. Los que son seducidos por halagos y los que son fortalecidos por conocer a su Dios. Los que se rinden bajo presión y los que se mantienen firmes y luchan. Los que se comprometen para estar cómodos. Y los que eligen la comodidad eligen el coraje en lugar de la comodidad. La historia lo ha demostrado incansablemente. En tiempos de Antíoco Epífanes hubo madres judías que veían a sus hijos elegir la tortura antes que el compromiso. Bajo Roma, los cristianos preferían el foso de los leones antes que ofrecer incienso al César. Bajo Hitler, algunos creyentes preferían los campos de concentración antes que la obediencia, y la historia no terminó ahí. La misma línea de prueba, una vez más, atraviesa cada generación. Está ocurriendo ahora mismo mientras estamos aquí, sentados en Estados Unidos, y no tienes que abrir tus libros de historia para verlo. Solo necesitas abrir los ojos. Permíteme contarte dos historias, no del mundo antiguo, no de la Alemania nazi, sino de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Hay una historia moderna de un padre en Nueva Jersey que era viudo. Su esposa falleció.
Él estaba haciendo lo mejor que podía con su hija. Está tratando de cuidarla solo. Imaginas a este hombre tratando de hacerlo lo mejor posible. Tiene una familia joven, su esposa ya no está cuidando de su hija. Él pensaba que sabía exactamente lo que ocurría en la vida de su hija, pero un día descubrió que no era exactamente así. Su hija, apenas una estudiante de primer año de secundaria que sufría de una enfermedad mental, fue a los consejeros escolares y les dijo que quería que la llamaran por un nombre masculino y con pronombres masculinos. Ella le pidió a la escuela que no se lo dijeran a sus padres y no lo hicieron. Semana tras semana, sus maestros, sus compañeros de clase y los administradores la llamaban por un nombre diferente mientras su padre permanecía en la ignorancia. Ahora imagina a este hombre cuidando de su familia, el absoluto dolor de corazón como padre al enterarse de la noticia, no por su hija, no por la escuela, sino por otro padre que lo mencionó sin querer. El secreto no era solo de su hija, el secreto era institucional. Todo el sistema conspiró para excluirlo de la vida de su propia hija. El nombre del padre es Kristen Hibbs. Ahora él está dando la cara. Está demandando al distrito escolar, argumentando que pisotearon sus derechos parentales otorgados por Dios. ¿No lo ves, iglesia? ¿Lo ves? El ataque no es solo contra la verdad. Es un ataque contra la familia. Piensa en la historia de Spencer Wimmer. Era un hombre cristiano en Wisconsin. Trabajaba en Generatric Power Systems. Trabajó allí durante casi 5 años. Este es un hombre fiel a su trabajo, fiel a la empresa. Fue ascendido, fue elogiado. Le dieron aumentos de sueldo, era un empleado ejemplar. Y entonces Recursos Humanos le exigió que usara los llamados pronombres preferidos de un colega. Wimmer, un cristiano devoto, respondió respetuosamente lo siguiente, cito, no puedo en buena conciencia afirmar lo que niega la verdad de la creación de Dios. Mi fe no me permite mentir sobre lo que Dios ha creado. Fin de la cita. Y por eso fue despedido, escoltado fuera de las instalaciones, fuera de la propiedad. Sin embargo, hoy está firme presentando una queja no por venganza. A él no le importa la venganza. Su razonamiento es el siguiente. Quiere defender el derecho de los cristianos a vivir y trabajar sin negar la verdad que Dios ha dado. La seducción en la que están involucrados quienes se oponen a Dios, no es sofisticada. No es el rugido de un león. Es más bien como el susurro de una serpiente. Es como, solo mira, solo sigue la corriente y no te compliques. Escucha, 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 escucha. Solo quédate callado, por favor. Mantén la boca cerrada y concéntrate en hacer tu trabajo. No causes problemas. Entonces escucha, solo sea amoroso. Solo sea amoroso. Pero Daniel capítulo 11, versículo 32, detona ese compromiso con un grito de guerra del cielo. El pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará. Esto es lo que quiero que recuerden esta tarde, santos. En cada generación, el pueblo de Dios se divide entre los seducidos o los fortalecidos. Y la diferencia es el conocimiento de Dios. Los que conocen a su Dios se mantienen firmes y actúan. Los que no son seducidos por la cultura y la adulación y violan su pacto con Cristo. Pero esta tarde quiero darte 5 áreas esenciales de conocimiento que separan a los seducidos de los fortalecidos. Si eres de los que toman notas, quiero que saques tus apuntes. Quiero que anotes estas cosas porque quiero asegurarme de que te vayas de aquí fortalecido y no seducido por la cultura. Voy a darte las 5 claves y luego vamos a repasarlas una por una. Y lo que te voy a animar a hacer es que mientras repaso diferentes textos de las Escrituras, si eres de los que toman notas, los escribas y luego los uses como material de estudio cuando repases las notas de hoy. Número 1, los que están fortalecidos saben quién es Dios. Los fortalecidos saben quién es Dios. Número 2, los fortalecidos saben quiénes son ellos. Saben quiénes son.
Número 3, los fortalecidos saben qué hora es, saben la hora. Número 4, ellos saben perfectamente bien hacia dónde se está dirigiendo la historia. Saben hacia dónde va la historia. Y en quinto lugar, saben exactamente qué deben resistir. Saben exactamente qué deben resistir. Ahora, la pregunta que debería estar atravesando este lugar en este momento es simple. ¿En qué grupo vas a estar tú? ¿Vas a estar en el grupo que está fortalecido o en el grupo que es seducido? Mi objetivo en nuestro tiempo juntos es asegurarme de que ustedes sean el pueblo de Dios que está fortalecido. Número 1, los fortalecidos necesitan saber quién es Dios. Y la fuerza para mantenerse firme no proviene de tu determinación, ni de tu política, ni de tu habilidad para discutir con liberales en la cena de acción de gracias. La fuerza para mantenerse firme en realidad proviene de Dios. Y me refiero al Dios real de las Escrituras, no a la deidad terapéutica del evangelicalismo estadounidense, no al mayordomo cósmico del evangelio de la prosperidad, no al guerrero de la justicia social del cristianismo progresista. Estoy hablando del Dios que habló y creó galaxias en la existencia. Hablo del Dios que ahoga ejércitos y resucita muertos. Estoy hablando del Dios que arde como fuego y gobierna como rey sobre toda la creación. Ese es el Dios de la Biblia. Amén. Así que todos tenéis que responderme. Ustedes no tienen excusa. Extraño. Esto es tarde en la tarde. Estoy acostumbrado a la iglesia negra. Grítenme. Salmo capítulo 46, versículos 1 y 2. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, un auxilio muy presente en tiempos de angustia. Por eso no temeremos, aunque la tierra se desmorone. Escuchan lo que dice el texto de la Escritura. Que nosotros, el pueblo de Dios, no temeremos, aunque la tierra se desmorone. Lo que eso significa es que mientras observas y eres testigo de lo que ha estado ocurriendo durante la última semana, cuando enfrentas tus propios problemas familiares, una muerte en la familia, un diagnóstico con el que no contabas, los desafíos de problemas matrimoniales y situaciones financieras, aunque la tierra se desmorone, el pueblo de Dios permanece firme en su conocimiento de que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Alguien debería decir amén. Cuando la cultura se derrumba, cuando las instituciones fallan, cuando todo lo que pensabas que era sólido se convierte en arenas movedizas, Dios no se mueve. Isaías 40, 28 en adelante. ¿No lo has sabido? ¿No has oído? El Señor es Dios eterno, el creador de los cielos, el creador de los confines de la tierra. Él no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da poder al cansado y al que no tiene fuerzas aumenta su vigor. Aun los jóvenes se fatigan y se cansan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Te has sentido cansado? ¿Te has sentido débil? La Escritura es absolutamente clara. Tenemos la responsabilidad de confiar en el Señor. El mundo se cansa, ¿no es así? Incluso CNN se cansa, ¿verdad? Los políticos se agotan, pero Dios, Él nunca se cansa y su fuerza nunca se acaba. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Nuestro Dios es fuego consumidor. Él no es una llama suave. Él es un fuego consumidor que quema todo lo que se le opone. Piensa en el puritano Stephen Charnock. Él dijo esto en su obra, La existencia y los atributos de Dios. Él lo expresa de esta manera, cito, aunque el mundo sea trastornado, Él no puede ser movido. Su poder, escuchen, es tan grande como su voluntad y su voluntad es tan grande como su poder. Otro ejemplo, Atanasio. ¿Quieres saber cómo es conocer a tu Dios? Piensa en Atanasio. Este fue un padre de la iglesia en el siglo IV. Él fue un pastor, teólogo y defensor de la fe. En su época había una falsa enseñanza llamada arrianismo. Esta doctrina se extendía por todo el Imperio Romano, negando que Jesús fuera verdaderamente Dios.
Él se mantuvo firme, declarando que Jesucristo es plenamente Dios, de la misma esencia que el Padre. Pero por eso fue exiliado 5 veces. El imperio intentó silenciarlo, pero no pudo conmoverlo. Se acercaban a él y le decían: Atanasio, el mundo entero está contra ti. Y él respondió: entonces estoy contra todo el mundo. Atanasio contra mundum. Y porque él permaneció firme, la verdad de la deidad de Cristo fue preservada para las generaciones que siguieron. Iglesia, cuando conoces a este Dios, cuando realmente lo conoces, tus rodillas no se inclinan ante los ídolos culturales de nuestro tiempo. Tu corazón no tiembla ante las turbas de Twitter. Tu voz no se quiebra cuando hablas la verdad en un mundo de mentiras, porque sirves al Dios que no puede ser cancelado. A este Dios no se le puede destituir por votación. A este Dios no se le puede derrocar. Podría quedarme ahí todo el día. Pasemos al punto número 2. Necesitas saber quién eres. Sabe quién eres. Conocer a Dios es solo el comienzo. También necesitas saber quién eres a la luz de quién es Él. Todo en la cultura está diseñado para confundir tu identidad. Pero desde el principio Dios estableció tu identidad. Génesis capítulo 1, versículo 27. Así que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Como creación de Dios, eres portador de la imagen del Dios Altísimo. Eres varón o mujer. No hay nada intercambiable en eso. No hay fluidez en eso. Esto no es una construcción social. Dios creó al hombre como varón o mujer. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne, un hombre, una mujer, una sola carne, un pacto para toda la vida. Eso es el matrimonio. Ese es el diseño de Dios. Esa es la realidad. No importa lo que diga la Corte Suprema al respecto. Pero en Cristo, amados, esto va más profundo. Si estás en Cristo, 1 de Pedro 2:9 habla de ti. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclames las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eres escogido, eres real, eres santo, eres suyo, comprado por la sangre de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El viejo tú ha muerto y el nuevo tú está vivo en Cristo. Tu identidad no está determinada por tus sentimientos, ni por tu política, ni por tu raza. Solo hay una raza humana, ni por tus atracciones sexuales, ni por tus pronombres personales. Tu identidad está determinada por Cristo. Thomas Watson, en su obra A Body of Divinity, lo dijo perfectamente. Él dijo, cito: conocer a Dios es amarlo, y amarlo es obedecerlo, y obedecerlo es parecerse a Él. Piensa en nuestra identidad. La cultura realmente quiere ofrecer un contraste. La cultura grita: defínete a ti mismo, descúbrete, sé tu yo auténtico. La Escritura declara que eres definido por Cristo. Eres descubierto en Cristo. Tu yo auténtico es tu nuevo yo en Cristo. El mundo quiere que busques tu identidad mirando hacia adentro. Dios te llama a mirar hacia arriba para encontrar tu identidad. Iglesia, hasta que sepas quién eres en Cristo, hasta que esa verdad se asiente profundamente en tus huesos. Serás sacudido de un lado a otro por todo viento de doctrina cultural. Número 3, necesitas saber en qué tiempo estamos. Y yo necesito saber en qué tiempo estamos. Será mejor que siga avanzando. Este tiempo no es neutral, no es tiempo de paz. Este no es tiempo de un cristianismo cómodo. Segunda de Timoteo 3, capítulo 1 y siguientes, dice lo siguiente: en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque la gente será egoísta, avara, orgullosa, arrogante, abusiva, desobediente a los padres, ingrata, impía. Si lees esta carta que Pablo le escribe a Timoteo, es como si estuviera describiendo nuestro tiempo, nuestro día, con una precisión láser. ¿Por qué es eso? Es porque el corazón del hombre no cambia. Engañosamente perverso, separado de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 16.
También nos dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. No te equivoques al respecto. Nuestros días son malos. Estos no son solo días difíciles. Estos no son solo tiempos de prueba. Estos son días malos en los que vivimos. Debemos considerar que es hora de despertar. El despertador está sonando, la casa está en llamas y el enemigo está a las puertas. Este no es momento para pensar, bueno, ¿cuál sería una buena estrategia de crecimiento para la iglesia? ¿Qué sería bueno para ser sensibles a los buscadores y así invitar a personas que no aman a Dios a nuestro medio? Este es un tiempo para ponernos toda la armadura de Dios y luchar por la verdad. Necesitamos saber hacia dónde va la historia. En cuarto lugar, necesitamos saber hacia dónde va la historia. Esto es lo que debería dar firmeza a tu alma cuando todo parece estar completamente fuera de control. La historia no es aleatoria. La historia no está girando hacia el caos. La historia avanza, escúchenme santos, de manera deliberada, inevitable e imparablemente hacia el trono de Jesucristo. Daniel capítulo 7, versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno. Apocalipsis 11:15. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Por lo tanto, seamos agradecidos de recibir un reino que no puede ser sacudido. Amados, nuestro reino, el reino del que formamos parte, no puede ser sacudido. Es imposible sacudir el reino de Cristo. El puritano John Owen lo expresó de esta manera, cito: el reino de Cristo es aquel en el que Él reinará con poder y gloria, sometiendo toda oposición hasta que cada enemigo sea puesto por estrado de sus pies. Miren a Policarpo, el obispo de Esmirna, de 86 años de edad. Las autoridades romanas le ordenaron negar a Cristo y vivir, o confesar a Cristo y morir. El anciano dijo esto, cito: 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría entonces blasfemar contra mi rey, quien me salvó? Fin de la cita. Por eso lo quemaron vivo. Y mientras las llamas se alzaban a su alrededor, él dio un paso fuera de este reino moribundo y entró en el reino que no puede ser sacudido. Iglesia, déjenme decirles lo que esto significa. No depositamos nuestras esperanzas en presidentes o parlamentos. No ponemos nuestra confianza en elecciones o decisiones de la Corte Suprema. América solo será salvada por el Evangelio de Jesucristo. Y aun si América fracasa, aun si Occidente cae, Cristo sigue siendo rey. Su reino permanecerá. Roma cayó, el reino de Cristo perdura. La Unión Soviética cayó, pero el reino de Cristo perdura. Y cuando América caiga, y lo hará tarde o temprano, el reino de Cristo perdurará. Así que dejen de entrar en pánico por la política. Dejen de estar ansiosos por las elecciones. Dejen de actuar como si el destino del mundo dependiera de la próxima cobertura de noticias, porque no es así. Jesucristo es el Señor y lo era antes de la elección. Él seguirá siendo el Señor después de la elección. Él será Señor mucho después. Cada político cuyo nombre puedas mencionar se convertirá en polvo. Él seguirá siendo el Señor. Número 5, necesitas saber qué resistir. Necesitas saber qué resistir. Si conoces a Dios, si te conoces a ti mismo, si conoces los tiempos, si sabes hacia dónde va la historia, entonces debes saber qué resistir. Efesios capítulo 6, versículo 11, nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las artimañas del diablo. 2 Corintios 10, 4 y 5 nos dicen que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que tienen poder divino para destruir fortalezas. Santiago 4, 7 nos dice que resistamos al diablo y él huirá. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que debemos resistir? Permíteme darte 3 cosas rápidamente. Primero, resistimos la idolatría.
Y el ídolo más grande en nuestros círculos evangélicos es el ídolo de la seguridad, el ídolo de la seguridad. Es la idea de que podemos mantenernos al margen, que si simplemente no causamos problemas, si simplemente no decimos nada, tal vez no comprometamos la verdad, pero de alguna manera protegeríamos a otros de escucharla por miedo, por el deseo de mantener nuestra propia seguridad. Simplemente no queremos enfrentar la persecución que se nos promete a quienes seguimos a Dios. El ídolo del dinero nos tienta a quedarnos en silencio cuando deberíamos hablar porque tememos perder un sueldo o temes perder algo más que consideras más valioso que las almas de otros hombres. El ídolo de la política te engaña haciéndote pensar que el reino de Dios es lo mismo que el reino de América, cuando en realidad el trono de Cristo está por encima de cualquier presidente, cualquier partido o cualquier plataforma. Destruimos esos ídolos porque sabemos que solo hay un rey y su nombre es Jesús. En segundo lugar, resistimos los falsos evangelios. Resistimos los falsos evangelios. El evangelio de la prosperidad que dice que el mayor deseo es hacerte rico, cuando las escrituras dicen que el mayor deseo de Dios es que seas santo. Resistimos el cristianismo progresista que bautiza el pecado con palabras suaves y afirma que Dios aprueba lo que en realidad condena. Resistimos el evangelio del wokeísmo que predica el color de piel como pecado original y ofrece penitencia humana en lugar de la sangre de Cristo. Estos no son evangelios. Escúchame, amado. Estas son mentiras disfrazadas de luz. Y Pablo dijo, si alguien predica otro evangelio, sea anatema. En tercer lugar, resistimos las mentiras culturales. La mentira de que el aborto es atención médica cuando en realidad es la matanza de inocentes. La mentira de que el género es una construcción social cuando el Creador ya ha dicho que los hizo hombre y mujer, Él los creó. La mentira de que el matrimonio es lo que queramos que sea cuando Dios ya lo ha definido como un hombre, una mujer en pacto de por vida. La mentira de que Estados Unidos es sistémicamente racista cuando el verdadero problema sistémico que todos los que estamos en esta sala enfrentamos es la naturaleza sistémica de nuestro pecado y que la única solución para eso es el Evangelio de Jesucristo. Resistimos la mentira de que el socialismo es compasivo cuando la historia demuestra que roba a la gente, empodera a los tiranos y deja a los pobres en la miseria. Rechazamos toda mentira de la cultura porque somos un pueblo de la verdad. Seguimos la verdad personificada en el mismo nombre de Jesucristo. William Greenell entendía esta lucha. Él dijo esto, cito, el cristiano es un soldado nato y su destino es ser atacado, pero su deber es luchar. Piensa en Martín Lutero que murió de lombrices en 1521. Cuando todo el imperio romano estaba en su contra, le dieron una última oportunidad para retractarse de sus escritos. Este monje de Wittenberg tronó, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni voy a retractarme de nada. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Así es como se ve la resistencia. Pero esto es lo que debes entender. No golpeemos a las personas. Golpeamos las mentiras. No luchamos contra carne y sangre. Luchas contra ideas e ideologías y fuerzas espirituales. Tu enemigo no es el liberal. Tu enemigo es el liberalismo. Tu enemigo no es el progresista. Tu enemigo es el progresismo. Tu enemigo no es la persona engañada por mentiras. Tu enemigo son las mentiras que engañaron a la persona. Cuando tu familia te presione para que cedas, mantente firme, pero hazlo con amor. Explica tu postura con claridad. No discutas, pero tampoco te eches atrás. Amar no significa estar de acuerdo. La compasión no requiere ceder.
Lo más amoroso que puedes hacer es decir la verdad incluso, y yo añadiría que especialmente cuando la gente se enoja. Como se me acaba el tiempo, permíteme darte 3 cosas para hacer esta próxima semana mientras piensas en lo que el Señor de Dios te diría. Número 1, quiero animarte a leer tu Biblia diariamente y orar. No puedes mantenerte firme si no sabes qué. Tú crees. Número 2, esté dispuesto a tener conversaciones difíciles. Deje de evitar temas difíciles con los niños y la familia. En tercer lugar, quiero que participes a nivel local, ya sea en una reunión de la junta escolar, entendiendo a un candidato o involucrando a la comunidad. Quisiera añadir una última cosa, ya que mi tiempo se acaba. Quiero que encuentres tu tribu. Quiero que encuentres tu tribu. Y esto es lo que quiero decir con eso. Recuerdo cuando yo trabajaba con otro ministerio y viajaba a diferentes eventos. Siempre me encontraba con los chicos de Redeemer. Tenía mi propio círculo donde iba a conferencias y diferentes actividades. Miraba a mi alrededor y veía a diferentes hermanos en distintos espacios y lugares. Y siempre veía a mis hermanos de Redeemer. Veía al pastor John, al pastor Mel, a Kyle o a cualquiera de ellos. Odio decir nombres porque luego se me olvida a alguien. Digo, oh, ¿me viste ahí? Como, ¿qué pasa con eso? Veía a estos chicos allí y desde lejos, mientras yo andaba de un lado a otro, ocupado y haciendo todo lo que hacía en el ministerio, y ellos estaban allí haciendo las conexiones que necesitaban para lo que sucedía en esa iglesia local. Yo decía, oye, hermano, ustedes son mi tribu, ustedes son mi gente. Y ellos decían, así es. Y yo seguía adelante. Digo esto para animarte a que encuentres tu tribu. Déjame decirte dónde está tu tribu, aquí mismo en Redeemer Bible. Iglesia, no te prives del cuerpo de creyentes. ¿Por qué nos reunimos cada semana? Nos reunimos para que puedas ser animado, para que puedas ser fortalecido, para que puedas ser edificado, para que puedas ser instruido y luego salir a la batalla, no contra personas, sino contra ideas, fuerzas espirituales en las alturas. Y luego, mientras estamos de pie, volvemos a estar juntos, nos reunimos para tener más fuerza y aliento unos de otros mientras volvemos a salir a la cultura. Quiero animarte, quiero desafiarte. Quiero que seáis de los que no se dejen seducir por los halagos del mundo, sino que seáis de los que se fortalezcan porque conocen a su Dios. Mantente firme y toma acción. Nuestro Rey viene y quiero que estemos preparados. Amén. Únase a mí en oración. Padre Dios, te doy gracias y te alabo por quien eres, por el gozo de escuchar la palabra predicada, incluso a mí. Gracias por el pueblo de Dios, por todo lo que está representado en vuestro cuerpo. Hombre, estoy agradecido por esta oportunidad. Oro para que estos creyentes sean animados y edificados, que sean desafiados y transformados, que hagan una diferencia donde quiera que vayan. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Es con esto que pasamos a nuestro tiempo en comunión juntos. Agradecidos por nuestra oportunidad de recordar la vida, la muerte, la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo y su resurrección y lo que está por venir. Al considerar a Cristo y su promesa de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, recordamos esta promesa a través de nuestra participación en la comunión. Déjame leerte un versículo de Juan capítulo 6, versículo 35. Se lee de esta manera. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Mientras los sugieres pasan, si no tienes o no has tomado el pan y la copa, levanta la mano y ellos se asegurarán de que tengas lo que necesitas para que seas bien servido. Si eres creyente en el Señor Jesucristo, confiando solo en Él para la salvación, entonces este es un momento para ti. Pero si no estás en Cristo, te pedimos que dejes pasar el pan y la copa y uses este tiempo para reflexionar sobre el significado de lo que ves aquí. Esto trata sobre el cuerpo quebrantado y la sangre derramada de Cristo por los pecadores. Nuestra oración es que pronto llegues a confiar en Él y entonces te unas a nosotros en esta mesa con fe.
Quiero darte solo un momento para que consideres tu propio corazón y tu vida. Arrepentirse de cualquier pecado antes de tomar el pan y la copa. Les daré un momento para orar y terminaremos con una oración. Padre Dios, te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo. Derramó su cuerpo y su sangre por nuestros pecados. Agradecido por el sacrificio que expía nuestro pecado. Acompáñanos hoy mientras recordamos y consideramos tu cuerpo y tu sangre entregados por nosotros. Amén. Tomad el pan, tomad y comed, recordando el cuerpo de Cristo entregado por vosotros. Y la copa, tomando bebida, recordando la sangre de Cristo derramada para el perdón de nuestros pecados. Padre, te damos gracias por el don de tu Hijo, verdadero pan del cielo y cordero que quita nuestro pecado. Gracias por la cruz, por la sangre derramada, por la esperanza de la resurrección. Fortalécenos con este recordatorio para que podamos caminar en fe, en santidad y en gratitud hasta el día en que festejemos con Cristo en gloria. Es en el nombre de nuestro Señor que oramos con fe. Amén. Compartiendo con ustedes lo que nos enseña la verdad bíblica. Muchas gracias.